¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy tenemos con nosotros al invitado del año, como cada año. Un señor, porque lo es, que dice cosas contraintuitivas, pero reales, porque duda y vuelve a poner en duda las afirmaciones generalizadas por políticos, expertos y periodistas. Hay relatos vastos y argumentos vastos, con B mayúscula. Un defensor de los reinos de taifas, de una Europa fragmentada y que augura la muerte de Zara. No hay más que verla, mirar la empresa y deducir que tiene los años contados. Es ley de vida empresarial. Porque la economía es mucho más de lo que contienen las páginas salmón, porque la economía es nuestra vida, hay que escuchar a Miguel Anso Bastos, un profesor que dijo en una entrevista: mi intención no es tanto que los alumnos estudien para un examen y después olviden, sino que desarrollen un interés por la materia y les siga gustando el resto de su vida. Bastos, cuando habla, consigue aunar el qué y el cómo, como los clásicos. Mira que nos hace tilín y gracia. Bastos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Hoy te traigo a Low, sí. El grupo exquisito. Esto es lo más moderno de lo moderno, o sea, lo más top, lo más indie de lo indie es esto. Es moderno, de 1993, yo les entrevisté hace 15 años. Imagínate en Aqualun, ¿tú te acuerdas de lo que era Aqualun en Madrid? No, o sea, me suena el nombre, pero no sé lo que era. Bueno, es un trío de Minnesota y hace una música tan delicada, tan exquisita, una voz tan pura y a la vez un rock también cañero. Han estado en Primavera Sound en Barcelona este año y han dado un súper concierto. O sea, que somos los más modernos de los modernos. Hay que ir a un concierto de Low porque la gente, ¿sabes qué? Ni siquiera se ponen copas ni cervezas cuando empiezan a tocar, porque la gente está escuchando, entonces se crea un silencio, en un concierto un silencio, o sea, no hablas, pero nadie le dice al otro, cállate, sino que la gente está escuchando la música. Te tengo que llevar esa experiencia religiosa que diría Enrique Iglesias, por mezclar aquí Low con Enrique Iglesias. No lo sé, no sé si va a ser mi ambiente el concierto de Low, pero me lo voy a plantear. Low, un grupo muy chiquitito, a una escala muy pequeña que nada tiene que ver, por ejemplo, con U2, y es que hoy vamos a hablar de escalas también, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de política, un poco de economía, un poco de eficiencia y un poco de algunos de esos mitos. Hoy yo creo que vamos a enfadarnos con muchos de nuestros oyentes, que no sé si alguno va a escuchar algunas de estas cosas por primera vez, pero para no enfadarnos nosotros solos, sobre todo para no cuestionar algunos de esos dogmas establecidos sobre la organización del Estado, sobre cómo estados grandes, pequeños, cómo administrativamente podemos llegar a hacer mejor las cosas de forma más eficiente, hemos traído a nuestro sin amigo de cabecera, a nuestro politólogo, economista de cabecera, que ya es la tercera vez que nos acompaña, ya es un clásico casi. Desde luego. Todos los veranos, un poco para terminar la temporada, último episodio, Miguel Anso Bastos, al que tenemos que saludar. Yo no puedo darle más que las gracias por permitirnos que le molestemos una tercera vez consecutiva. ¿Qué tal? Bienvenido, profesor. Ustedes nunca molestan, faltaría más. El honor es mío. Si este podcast existe, profesor, es para poder entrevistarle una vez al año. Además, yo si no lo cerraba, así se lo digo. Ustedes no tengo problema ninguno. Yo, o sea, además es una conversación siempre muy interesante, muy sugerente, que se puede discutir cosas en un ambiente de plena educación, que es lo que me gusta. Sin insulto, ni ofensa, nada por el estilo. Y eso me gusta mucho de ustedes. Son muy educados. Pues muchísimas gracias. Tenemos que comenzar, evidentemente, diciendo esto. El profesor Bastos, sobre todo porque puede haber oyentes que me hayan oído decir en los últimos meses que yo soy bastiano. Yo es casi el adjetivo que más me aplico a mí mismo cuando me dicen, pero tú eres liberal, eres más conservador, eres más libertario. Yo digo, yo al final, a mí me gusta el enfoque así bastiano, y puede haber gente, pocos espero, que no conozcan a qué me refiero yo cuando digo bastiano, pues al profesor Bastos y a muchas de las cosas de las que vamos a hablar aquí. Así que como discípulo entregado, yo ya me pongo a hablar de esas cosas un poco molestas, un poco tensas, porque hoy queríamos... No son molestas, es que derivan de una... A ver, yo creo que la ciencia económica... Ahora, bueno, pues el principal foco de atención es el dinero, las finanzas, este tipo de cosas que son muy interesantes. Yo a usted lo escucho también en su programa del dinero, que tienen los domingos, ¿no? Entonces me gusta mucho escucharlo, pero veo que la economía, como es normal, pues se centra mucho en ese tipo de temas. Pero la economía es más que eso. Y hay muchos temas que no se tocan. Por ejemplo, la cuestión de las economías de escala, ¿no? Que todo este debate que vamos a tener se funda en ese principio.
yo creo que hay muchos dogmas en las ciencias sociales que vienen derivados del cartesianismo, ¿no? De la idea de la racionalidad plena, de la eficiencia de la escala, de la eliminación de duplicidades, de ser simple, cosas por el estilo, ¿no? De un gobierno solo para todos, ¿no? Y que gobierne igual, y ese tipo de cosas, ¿no? Que son cosas que están principios que están muy basados en digamos, en nuestra forma de entender el mundo racional o cartesiana, ¿no? De geométrica, si quieres llamarla así. Y si cuestionamos esos principios, lleva conclusiones en la economía, pero también lleva conclusiones en la política y en otro tipo de ámbitos. Desde luego, desde luego. Le hemos oído decir, por ejemplo, que usted ama las taifas. Sí, yo solo leía a Rudolf Rocker, que es un anarquista americano de principios de los años 20, que tiene un libro que se llama Nacionalismo y Cultura. Y yo lo leí por curiosidad, porque era un autor que había leído buenas referencias de él. Y ¿cómo este señor puede elogiar las taifas? Lo pensé yo también, qué cosa, ¿no? Porque las taifas siempre nos contaron que era una cosa así como muy de atraso, muy de un desastre, una cosa así, ¿no? Eso es. Y un adjetivo ya como peyorativo hoy en día. Sí, y lo investigué, digamos, ¿no? Por ejemplo, Guichard, ¿no? Que tiene un libro muy bonito sobre las taifas. Bueno, sé que se puede discutir. Cuidado, no hay mucha bibliografía sobre ellas, ¿eh? Es lo primero que encontré. Busqué en las bibliotecas universitarias y así, busqué en la Facultad de Historia y así. No vayas a pensar que hay mucha bibliografía. Pero lo poco que encontré es que, por ejemplo, económicamente era una maravilla. ¿Por qué? Porque tenían una moneda muy sana. El dinar del rey lobo, por ejemplo. El dinar del rey lobo de Murcia, de la taifa de Murcia. Era de las mejores monedas de su tiempo. Porque al ser una taifa pequeña, o haces una moneda de muy alta calidad, o los demás no te la quieren. Claro. Entonces, era una moneda que no solo se usaba en Murcia, se usaba en todo, incluso en países cristianos, ¿no? Es decir, tenían una economía que prosperó en los 60, 70 años o 100, bueno, depende de cómo se cuenten, porque hubo varias épocas, ¿no? Pues fue económicamente muy avanzado, o sea, se desarrolló mucho económicamente aquellas zonas de España con este tipo de mecanismos. Y no solo es cultural, hay una novela esta que se llama El puente de Alcántara, de Frank Baer, puede ser, sí. Es una novela de las taifas, es lo poco que a nivel popular que se encuentra. Y claro, narra la Sevilla. Si las ciudades de España del sur son tan bonitas, es porque muchas de ellas eran cortes de taifa. O sea, tenían su corte, tenían sus edificios, tenían sus poetas, tenían su cultura. Su ejército. Mini ejército, porque normalmente... mercenarios. Y además, lo que vi es que eran casi anarquistas. Lo único que tenían público era la justicia. Porque la defensa muchas veces la arrendaban o pagaban un pecho y pagaban una defensa. Claro. No, pero digo, que ¿por qué nunca voy a hablar de eso? Siempre voy a hablar de eso como una especie de desastre, ¿no? Sí, reino de taifas es una expresión para ejemplificar algo, desorden, gente que no se pone de acuerdo, un poco de caos. Sí, pero y así era, creo que no sé cuántas eran exactamente, 20, 30, 40, 50, no me acuerdo, pensé que era un número bastante grande en todo lo que era el sur de España, ¿no? Y yo creo que buena parte de la supervivencia del mundo ahora se debe a este fenómeno. Pero que no solo eso, es que después estudié lo que se llama las constelaciones de estados, que son fenómenos como de taifas, pero en otros sitios del mundo, ¿no? O sea, sitios en los que hay una cultura semejante, pero dividida en muchas unidades políticas. Por ejemplo, las ciudades-estado del Renacimiento, ¿no? O las polis griegas, ¿no? Que duraron relativamente poco tiempo. También en el Imperio Maya, en su etapa de esplendor. Es decir, que son épocas en las que, cuidado, comparten la misma cultura. Si quieren, con términos modernos, eran de la misma nación, pero no estaban unidas políticamente, sino que cada una tenía una forma de vida distinta. Claro. Y, por ejemplo, lo que produjeron los griegos en relativamente poco tiempo, o las ciudades-estado italianas, etcétera, no tiene parangón. Es decir, para lo poco que eran y el poco tiempo que estuvieron, hicieron muchas cosas. Ahí el contraargumento que se suele utilizar, y es verdad en algunos casos, es que ese tamaño pequeño les hacía más débiles desde un punto de vista geopolítico a la agresión exterior. Entonces se plantea, claro, las ciudades griegas tenían que unirse cada cierto tiempo y estaban siempre en peligro de los persas. Las ciudades-estado italianas... Las ciudades-estado italianas, pues sus vecinos más poderosos de vez en cuando las invadían. Las taifas al final sucumbieron porque los reinos cristianos unificados eran más poderosos militarmente. Esto es así. Y porque trajeron a los almohades. Porque los llamaron a gente de fuera. No, se puede darse muchos contraargumentos, pero digo, por ejemplo, esto se aplica, por ejemplo, a Europa, que después podemos hablar de esto, ¿no? Sí. Europa es un territorio que siempre estuvo fragmentado políticamente. Y un territorio
geográficamente relativamente pequeño, ¿no? Lo que es la Europa occidental, pero que tampoco pudo ser invadida a gran escala desde fuera, pues desde que se dio esa fragmentación, a la caída del Imperio de Romano. Mira, Walter Scheidel escribió un libro, que por desgracia no está traducido, y me gustaría que estuviera traducido, que se llama Escape from Rome, el escape de Roma, ¿no? Que dice que la mejor bendición que le pasó a Europa fue la caída del Imperio Romano, porque se fragmentó. Si no, no seríamos nada. Seríamos China o una cosa así, digamos que estancada secularmente, ¿no? Y eso fragmentó políticamente y eso creo que en Europa hubiera muchas unidades políticas. En las etapas de esplendor llegó a haber 1000. Casi 1000 unidades políticas en la Europa medieval, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas. Y porque, repito, es una visión distinta, pero repito que tiene que ver con la escala. Sí, a mí me gusta cada vez más esa visión. Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano-Germánico, esas ciudades de la Hansa, esas ciudades-estado. Yo cada vez que me gusta más esa parte de la historia de la Edad Media y la entrada en la Edad Moderna de Europa, es verdad que cuando Europa se fragmentó fue cuando empezó a desarrollarse culturalmente y empezó a generar un crecimiento económico y unas instituciones que en el resto del mundo no existían. Y decimos, ¿por qué los chinos tenían a lo mejor incluso desarrollos científicos superiores, pero no les sacaban partido, no eran capaces de hacer lo que sí que hizo Europa entre el año 1000 y el año 1900? Y es verdad que una de las características de Europa frente a algunas de esos otros grandes imperios del mundo era la fragmentación política frente pues al imperio árabe, el imperio China, desde luego, y Europa era un continente más inestable, pero al mismo tiempo más dinámico. Mucho más dinámico por un motivo. Creo que fue el emperador Tiberio que le presentaron un invento. Estoy hablando de memoria, pero creo que fue Tiberio, no sé si es real o es una leyenda urbana, un mito histórico. Le presentaron una especie de cristal nuevo, un invento, algo hidráulico, no sé, que era un invento nuevo, ¿no? Y Tiberio mandó destruir el invento y ejecutar al inventor. Porque quitaría demasiado trabajo, ¿no? Quedaría mucha gente en el paro por culpa de ese invento nuevo. Cuidado, lo prohibió. Ejecutó el inventor, pero además pudo prohibirlo en todo el Imperio Romano. Cuando en la Europa fragmentada se prohibía un invento, muy bien, se prohibía en un sitio. Por ejemplo, en Castilla o en Flandes o donde fuera se prohibía el invento, ¿vale? Porque había otros sitios donde se podía desarrollar. Y al final acababa desarrollándose en otro sitio, porque era posible la migración. Miren la vida de Leonardo. Leonardo estuvo en un montón de sitios. Cuando lo perseguían en un sitio o le hacía la vida imposible, pues simplemente se movía un par de kilómetros y estaba en otro reino. Y podía seguir haciendo lo mismo. Y no le impedían ese invento. Entonces, en Europa fue casi imposible históricamente la censura de ideas, por ejemplo. Porque los libros prohibidos en Castilla o en cualquier otro reino, pues se editaban en Flandes, por ejemplo, y pues venían hasta aquí y se difundían. Nunca fue posible, digamos, ahogar por completo esto. Cuando hablamos del capitalismo, yo pienso algo semejante. En sentido, el capitalismo es una idea que a los que están en ese momento en el poder no les gusta a ninguno. De hecho, el capitalismo no es una idea popular ni es una idea que sea especialmente grata a ningún reino del momento. Simplemente no pudieron impedirlo. Qué bueno. Porque si se fijan, el capitalismo acaba con los intereses de las clases, por ejemplo, los terratenientes o de las clases dominantes en ese momento, porque el capitalismo es muy revolucionario. Bueno, pues al estar Europa fragmentada, vale, pues lo prohibías aquí, pero no podías prohibirlo en todas partes. Y aquellos que lo adoptaron, como Flandes o Inglaterra, pues simplemente desarrollan y los demás no le quedó otra que seguir el paso. Esa es la ventaja de Europa. Y la competencia siempre. Eso también Tilly y otros autores, claro, la guerra o la competencia entre estados obliga a que estés siempre innovando, porque los demás siempre van más rápido que tú. Además tienes lo que llamamos nosotros benchmarks, o sea, tienes modelos de imitación. Correcto. Ahí decía yo al principio que había algunos de nuestros oyentes a los que todo esto les va a sonar raro, porque en España, y entro ya un poco casi en tema de actualidad, porque vamos a meternos en historia y en temas de actualidad. En España, normalmente la derecha ha sido más bien centralista, la izquierda le han gustado más algunas de las esquemas de descentralización, sobre todo los incluidos, a partir de la Constitución. Pero esto, con el triunfo de Sánchez y el triunfo de Ayuso, de repente ha habido gente que ha empezado a descubrir que cuidado, que esté todo el poder concentrado a lo mejor no es tan bueno como que haya alternativas. Y con la pandemia. Y con la pandemia, pero yo creo que ha sido la mezcla de Sánchez-Ayuso ha hecho que mucha derecha se replantee estas cuestiones.
No, es que hay un pequeño, creo, error ahí. ¿En qué sentido? Que la derecha española, la derecha de verdad española siempre fue descentralista. Eso es verdad, claro. Que es el pensamiento tradicionalista, que se transformó políticamente en un movimiento carlista. Claro, el pensamiento es verdad. tradicionalista es un pensamiento descentralizador. Es verdad. Con fueros. Claro. El fuero decía, creo que decía Rothbard, lo cita Huerta de Soto, creo que decía que fue la mayor aportación política hispana al pensamiento político. Que su fuero, donde entra el fuero no entra el poder del Estado. Entonces era un sistema bastante fragmentado. Y ese es el modelo que se defendía. Cuidado, no era separatista. La idea de España la tenían. Pero no era una idea de una España homogénea. Quien tiene una idea de una España homogénea son los liberales. Los liberales hispanos son muy afrancesados en ese aspecto. De hecho, la Constitución, la famosa Pepa, es una Constitución que está inspirada en una de las constituciones de la Revolución Francesa. Imita muchos de sus modelos y tiende a ser bastante centralista. Frente a la derecha tradicional hispana, que era más bien descentralista. Claro. ¿Qué pasa? Que después, creo, yo le achaco la culpa a Cánovas, supongo que algún historiador de las ideas me corregirá, pero yo culpo a Cánovas que cuando hizo su síntesis liberal conservadora, coge lo peor de los dos mundos. O sea, coge el jacobinismo centralista de los liberales y el proteccionismo de los carlistas. Ya. Es un clasismo. Sí, en vez de hacer al revés. Claro, sí. Pero esa idea de Cánovas es la que queda, es la que transmite hasta la derecha de hoy. Se aparta de la derecha tradicional hispana. Que aún queda el resto. Por ejemplo, Miguel Herrero de Miñón, que a veces es muy criticado, tiene esa idea de la derecha tradicional hispana, por ejemplo. Profesor, yo creo que le he oído también decir que incluso la Taifa o el país pequeño o el país con su propio idioma, por ejemplo, yo que sé, Holanda, pues son los más globalizados. Que es algo que parece... Ser, pues, precisamente porque buena parte de la ciencia social es contraintuitiva. No es intuitiva. Quiero decir, los países pequeños, lo ves, cualquiera que yo estuve hace unos años en Flandes, me llamaba la atención el magnífico inglés que tenía todo el mundo. Absolutamente. Sí. Pues la señora del supermercado que vendió, un taxista, todo es un inglés perfecto. Mira que yo llevo años intentando hablarlo bien y no soy capaz, ¿no? Pero ellos un inglés perfecto y veías buena parte de los libros en inglés, en las bibliotecas y todas cosas así. Digo, ¿por qué? Porque no les queda otra. La televisión la ven en inglés, es verdad. Sí, las series. No les queda otra, hasta tan pequeños. Si quieren leer libros de cultura, más allá de la literatura normal o tradicional, libros especializados o libros académicos, tienen que leer en inglés, porque nadie va a traducir pues para un mercado, por ejemplo, de 50 profesores que pueda haber. Ya, pero luego llega la realidad española. Y es que en Cataluña se habla solo catalán. En España tenemos un idioma grande, lo cual es una suerte, ¿no? Pero es un idioma grande y vamos pitando con él. Sí, vamos tirando con él. Entonces, no vemos la necesidad de aprender otro idioma mayor. Y al final acaba siendo más globalizado. Por ejemplo, mis colegas, los académicos de los países pequeños, todos escriben directamente en inglés. No sé si es una pérdida, pero al final están más globalizados que nosotros, que difícilmente lo somos capaces de escribir bien. Ya, pero ¿no? las taifas españolas al final se empeñan en hablar solo catalán o en hablar solo gallego. O sea, no tenemos poco que ver con Holanda o con Suiza. ¿O por qué en España no funciona? Si hablara solo gallego, hipotéticamente, me imagino que el gallego y el portugués es la misma lengua, en mi opinión, ¿no? Ya de otros académicos. Pero bueno, es otra cuestión. Es decir, pero aunque si hablaras solo eso, tuvieras un idioma muy pequeño, para muchos ámbitos tendrías que usar otro idioma. Ya. Es decir, para la vida cotidiana, pues podrías hablar solo en tu idioma. De hecho, así era en España hasta hace poco, Sí. En la vida cotidiana usabas tu idioma, pero después si querías acceder pues, a aspectos académicos, culturales o a series de televisión o así, pues tenías que recurrir a un idioma pues más global y acabar globalizado. Eso pasaba en la Edad Media. Claro. Ahí toca un punto, Nuria, que es interesante y es como, a mí el discurso teórico sobre esas unidades descentralizadas o las pocas cosas que yo he leído, pero algo sí me ha interesado, por ejemplo, el caso suizo, esa unidad política, que no solo el país es pequeño, sino que el país, que en sí mismo no es muy grande, luego está hiper descentralizado, y no solo los cantones, que muchas veces hablamos de cantones, pero no, los municipios en Suiza tienen muchísimo poder. Entonces, esa idea a mí me gusta mucho, pero luego lo confrontamos con la realidad española y lo que vemos son
unos gobiernos autonómicos muy intervencionistas que se meten a regular aspectos de la vida, pues también en relación con el idioma que no deberían regular, y decimos, claro, es que en el discurso teórico a mí me gusta, la verdad, y cada vez me gusta más ese discurso de entidades administrativas descentralizadas frente al uniformismo francés, que yo creo que también ha sido muy negativo para España en general, pero en España la verdad es que la descentralización, no sé si es que la hemos hecho mal, no sé si es que ese esquema de financiación autonómica que hace que las autonomías sean entidades solo de gasto y los ingresos los reciben del Estado, pero hemos creado casi lo peor de los dos mundos, porque estamos descentralizando ese caos que muchas veces hay gente que dice, los reinos de taifas, eso es un caos, pero no somos especialmente eficientes, yo no veo que la gran mayoría de regiones españolas estén sirviendo para generar esas dinámicas positivas que vemos en otros países, pues eso, que vemos en un caso suizo o en otros similares. A ver, en el caso suizo son dos temas, ¿no? Que además me interesan mucho. El caso suizo es un caso, a mí me gusta mucho, porque si estudia cómo funciona el sistema suizo, es un sistema que para nosotros sería absolutamente incomprensible, porque, como dice usted, es súper barroco, ¿no? No solo hay cantones, hay subcantones. Muchas de las divisiones, por ejemplo, a la hora de prestar servicios no son administrativas, sino funcionales. Me explico. Es decir, un sistema educativo, en España estamos acostumbrados, en los países del sur, que un sistema educativo, sanitario, sí, se circunscriba al ámbito de la administración. O sea, modela el sistema de sanidad, de educación, pues de acuerdo con la unidad administrativa previa, ¿no? O sea, pues hay un sistema administrativo para Madrid, otro para Castilla, otro para Andalucía, etcétera. No. Allí no, pues por ejemplo, pues parte de Madrid y parte de Castilla compartirían una unidad educativa, si fuera funcional, ¿me explico? Correcto. O recogida de basura, o sí, a lo mejor no solo Madrid, sino Madrid y alguna ciudad de Toledo o algo así. O sea, no se circunscriben en muchos aspectos solo al su cantón, sino que comparten, pero comparten a través de la cooperación, no del derecho administrativo. A ver, habla uno con el otro, a ver, podemos hacer esto en común, pero no necesita hacer una ley, una cosa así por el estilo como estamos acostumbrados a hacer aquí. Y es un sistema barroco, con muchos referéndums, con muchas unidades políticas, con muchos derechos de veto, etcétera, y no sé cómo hace, pero funciona. Después, en el caso, y por cierto, en cada cantón con su idioma, porque allí hay 4 idiomas, y no pasa nada. Miren, no solo no pasa nada, que debe ser de los países más unidos realmente de Europa, porque los cantones alemanes de Suiza fueron los únicos germanos que no se quisieron unir al Reich en la Guerra Mundial. Sí, es uno de los fueron países... los únicos, y no quisieron, prefieren estar con los franceses o con los italianos antes que juntarse con el Reich. Eso es cierto, y es uno de los países más nacionalistas en el sentido de nación-estado, es decir, hay muchas banderas suizas, están como muy orgullosos de su nación, teniendo un gobierno central muy débil y siendo efectivamente, teniendo varias lenguas regionales, siendo comunidades diferenciadas y al mismo tiempo muy unidas. Es un caso muy curioso el de Suiza, eso es cierto. No, que no solo son lenguas regionales, todas son lenguas estatales. Bueno, menos sí. Los romanches son todas lenguas estatales. Eso podría dar a mucho conflicto, porque hablan alemán, francés, italiano y romanche. Pero podría dar a mucho conflicto, y no lo da. ¿No? ¿Y entonces por qué en España lo hemos hecho tan mal? ¿O la percepción Tampoco nuestra lo es que en hicimos España... tan mal, yo creo que estamos todo el día castigándonos. No, digo... Desde miren, Larra, sí. Manuel Llama siempre le gustan mucho estas cosas también, ¿no? Cierto. Sí. Además creo que hizo su tesina de cosas de estas. Es decir, España supuestamente está muy fragmentada, muy gastadora, ¿vale? Y comparemos con los países que no son así, como Italia y Francia. ¿Quién tiene más gasto público? La gente piensa, ¿no?, que muchas unidades administrativas implican mucho gasto. No necesariamente. Depende de lo que gasten las autonomías y depende de qué se gaste. Y después miremos la tasa de crecimiento, comparada con los países, España, por ejemplo, con los países que están centralizados. Por ejemplo, desde que hay autonomías, desde hace 40 años. Y vemos que a lo mejor la tasa de crecimiento española fue mejor que la de esos países. Cierto. Ahí la queja sería, o la crítica que normalmente yo la he hecho varias veces, se le puede hacer es... Pero en España, por ejemplo, Cataluña, que era la región más rica en el año 75, que era la región más dinámica, más pujante, desde que está un poco infectada, yo lo creo así, infectada por el virus del nacionalismo, pierde peso respecto a Madrid, que no se mete en esas cuestiones políticas y que es una región mucho menos regionalizada, mucho menos nacionalizada o mucho menos obsesionada con las particularidades de lo que está Cataluña y cada vez se aleja más. Pero tiene sus cosas, pues pudo hacer sus cosas precisamente, si no, no podría hacerlas. Quiero decir, si fuera todo así, el mínimo común denominador a lo mejor no era Madrid.
A lo mejor era Cataluña, para todos, a nivel de gasto y en cosas por el estilo. Los catalanes tienen aparte que el nacionalismo también está muy mal visto, y eso es una cosa que también me gustaría discutir, no mejor hoy, pero no es una idea que tiene, obviamente, derivas malas, pero no tiene por qué ser necesariamente mala. Digo, por los nacionalismos al final frenan la centralización y frenan el poder del Estado. Claro, un contrapoder, claro. Que al final el Estado no puede hacer lo que quiere, el Estado central, sea por el motivo que sea por dinámicas tipo Ayuso, que es una líder vista desde fuera, que es así como muy activa y muy echada para adelante, ¿no? Pero puede hacer más o menos, puede frenar cosas, si no estaríamos todos en la pandemia todos igual, y nos quedaríamos sin modelos de referencia, porque Madrid después sirvió de modelo de referencia a muchos otros. Si no hubiera habido Madrid, seríamos todos con el modelo que decidiera el Estado central, fuera bueno o fuera malo, ¿no? Pero digo, para las autonomías en general. Pero mire, por ejemplo, Andalucía, mira, pues se ve que con su autonomía, en cuanto cambia el gobierno, aquello puede prosperar. Claro. Y no obliga a todos los demás a seguir por el mismo criterio. Sí, ¿no? Parece obvio, ¿no? Escuchándole, es que parece obvio, pero claro, luego... Repito que, no, y yo entiendo la lógica contraria también, que no es, tampoco es estúpido, pero digo que normalmente la lógica que nos enseñan es cartesiana. Ya, claro. Gran unidad de escala, cuanto mayor, mejor, etcétera, ¿no? Y en algunos aspectos es. Pero lo que se explica muchas veces como las dinámicas progresistas de escala o los rendimientos crecientes de escala, se olvidan de un factor, que se llama la ley de Borsodi. Que eso también, por eso es una cosa que tiene que ver con la economía. Borsodi decía, sí, cuanto más grande es una cosa, más barato produce, pero mayores son los costes de distribución. Ya, sí. Ahí le he oído yo poner el ejemplo del aceite, ¿no? En una comunidad de vecinos, o el pan, ¿no? Sí, porque no lo compran todo junto. Claro. Seguramente usted y sus vecinos, si se juntan en su edificio, igual consiguen un precio. ¿Sí o no? Claro, sí. ¿Y qué pasaría después? Claro. Que habría que repartirlo y eso generaría... Habría que repartirlo, a ver dónde se guarda, tienen que contratar a un almacén, a mí me hace falta más aceite que a ti, pues tienes que esperarte a que volvamos a comprar otra vez, etcétera, ¿no? Claro. Y a lo mejor genera conflictos incluso, donde no lo sabe, cada uno compra el aceite que quiere y ya está. Es un poquito más caro, sí, pero al final es el más barato. Pues ahora vamos. Hasta ahora ya nos estamos buscando... No, y la ley de Borsodi, por ejemplo, piensa en una panadería que haga pan fresco. Sí. ¿No? Que la haga a gran escala. Efectivamente, la barra de pan podría ser muy barata. Y pongamos que esa panadería está en Madrid, ¿vale? En Madrid el pan sería muy barato. ¿Y yo qué hago? ¿Tengo que ir a Madrid a buscar el pan? Claro. O si viene con transporte, ya no me llega fresco. ¿No? Por eso siguen habiendo panaderías locales. Por eso siguen habiendo bares y cosas por el estilo. Siempre recuerdo un profesor danés que vino de visita aquí a nuestra universidad, bueno, lo llevamos por ahí, a que viera, bueno, Santiago, ¿no? Y fue a una calle que es la del Franco, que seguro que la hay en muchas ciudades españolas, ese tipo de calle, que es una calle solo con bares, ¿no? Sí, típico. Que a lo mejor hay 60 bares o 50 bares, todos en una calle, cada uno con... Y tantos bares uno al lado del otro, decía él así. Porque hay una cosa que a la gente le llama atención, que solo en Santiago hay más bares que en toda Dinamarca. No, Santiago en cualquier ciudad española, ¿no? Somos muchos de eso. Pero Santiago creo que hicieron la cuenta, creo que hay más que toda Dinamarca. Pero ya, ¿y por qué no solo un bar más grande? Claro, es verdad. ¿Qué? Es verdad. ¿Por qué no hacemos un bar solo más grande? Sería lo mismo. Claro. Pues no, evidentemente no. No, porque... Y eso que venden el mismo producto casi todos. Venden sus cervezas, venden vino, venden cosas. ¿Qué pasa? Cada uno tiene su peculiaridad. Pues uno tiene un pincho así con Claro. un tigre así, que le llaman así, que es rico. Tú tienes otra cosa. No están todos cerrados siempre a la vez. Siempre hay bares abiertos y se pueden rotar 3 vacaciones. ¿Me explico? Claro, imagínate en Bilbao, ya no te puedes ir de chiquitos. Claro, no es lo mismo. Te gusta ir de chiquitos ir a varios bares, no a uno solo. Sí. Y además uno solo sería un bar masificado, impersonal, no conocerías al tabernero, etcétera, ¿no? Como muy soviético. No habría variedad de bares. Entonces digo, la escala no siempre funciona. La escala funciona para unas cosas, pero para otras no. Sí que puede hacer algunas cosas más baratas, pero después tiene problemas de distribución. Por ejemplo, estamos viendo, ya que hablamos de economía, repito que son cosas que siempre estamos con el dinero y no estudiamos otro tipo de cosas. A lo mejor estoy equivocado, pero digo porque no hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, veo el just in time. Just in time viene a ser una idea también de a gran escala. Se produce cada bien en un sitio, después con cadenas de transporte se transporta. Eso es muy bueno y es muy barato, y es una lógica que es lógica, obviamente, que sea barata produciendo en un solo sitio. Pero ¿qué pasa cuando hay un problema?
Sí, eso se está viendo mucho en esta crisis. Queda desabastecido y nadie tiene reservas. Haber apurado al céntimo los procesos productivos para ser lo más eficiente posibles al céntimo, de repente nos ha generado un problema en el momento en que ha habido una disrupción en esa cadena brutal. Así que eso es... Y hay muchas empresas que están aprendiendo de eso y están diciendo, a lo mejor no tenemos que ser tan eficientes como para conseguir el producto al céntimo lo más barato posible, sino tener más capacidad de resistir esos posibles golpes o no ser tan susceptibles. Al final no es tan eficiente. Efectivamente, al final yo sé que empresas de Vigo, Stellantis, por ejemplo, ¿no?, de fabricación de automóviles, paró semanas enteras paradas porque le faltaban chips. Le faltaba solo un componente o dos componentes, nada más. No es que le faltara toda la pieza. Le faltaba a lo mejor determinados chips o determinadas piezas concretas, pero sin determinadas piezas no hay coche. Entonces quedaron paradas unas industrias enormes durante semanas. ¿Con eso cuántos millones de euros o decenas de millones de euros de pérdidas es? Al final fue más eficiente el pequeñito ahorro. Pues fue más caro. Pues de eso vamos a hablar, porque ya nos hemos metido, yo creo que en muchos líos, pero ahora ya nos vamos a meter, después de la siguiente música, en el peor de todos, pues estamos hablando de entidades administrativas y ahora tenemos que hablar de lo que está ahí, de lo que viene. Es la superentidad, la super Unión Europea, el super macroestado europeo que se está construyendo desde Bruselas y que siempre se asocia a términos de eficiencia, de que todos juntos vamos a hacerlo mejor, una única norma, una única directiva para toda Europa es el futuro, es la modernidad, y bueno, vamos a plantearnos si eso es así. Le vamos a dar un disgusto a Pedro Sánchez, que su próximo destino él ya lo está fijando en la Unión Europea y se ha pagado una gran campaña, gracias a todos. Sí, le hemos pagado una gran campaña. Hay mucha gente que está hablando de que Pedro Sánchez se quiere ir a algún puesto internacional en la Unión Europea, claro, pero no sobre Pedro Sánchez. Esto hoy no nos queremos meter en temas de política, pero sí sobre la Unión Europea. Hombre, pues a mí que cierre el Prado para pagársele una campaña para Europa, pues tampoco me ha sentado muy bien. Bueno, pero hoy es que como hablemos de Sánchez no hablamos de la Unión Europea, y a mí es el mito que yo quería plantear aquí con el profesor Bastos, estas preguntas que dejamos abiertas. Desde que España entró en la Unión Europea, se ha asociado Unión Europea con modernidad y se ha asociado el sistema europeo, es decir, cada vez que un país reta alguna de las directivas de la Unión Europea, cada vez que en algún país sale una votación contraria a lo que se ha decidido en Bruselas, cada vez que algún país se niega a aplicar una directiva, se plantea eso como un atraso, como que no estamos caminando todos juntos en un camino que es a mejor siempre, y es que todos los europeos nos regamos por las mismas leyes, por unas directivas comunes, la moneda común, que fue la moneda común, el euro, sino un intento de unificación política, y claramente los politólogos, los periodistas, incluso entre los partidos políticos, no se plantea abiertamente un Estado europeo, porque yo creo que sería bastante impopular y porque habría temas, pues en España, entonces ¿qué hacemos con el rey? Temas polémicos como este, pero sí que se mira claramente hacia un futuro en el que Europa será una especie de Estados Unidos de Europa, centralizado en Bruselas, y eso se ve como una especie de futuro deseable hacia el que deberíamos dirigirnos sin saber cómo vamos a terminar. Entonces, a este planteamiento general, que yo creo que es el mainstream, lo que predomina en los medios y en los medios de derechas y de izquierdas. En España es muy difícil encontrar críticas a ese camino hacia la Unión Europea, como muchos encuentran críticas a la Unión Europea por tal o cual política, o si nos obligan a hacer algún tipo de ajuste. Entonces, como es que la Unión Europea en su momento, la Troika, nos obliga a hacer ajustes, pero hacia ese camino de toda Europa debería estar unida y seríamos más fuertes unidos, yo creo que prácticamente no se escucha nada en los medios. En contra de eso, prácticamente no se escucha nada. ¿Usted cómo lo ve, profesor? A ver, como estamos viendo que sí es la misma lógica que estamos hablando de la escala. Parece que si es más grande, como es más progreso, es mejor, todo es más eficiente, todo es más barato. Y sigue siendo el mismo debate económico de la escala, que repito que es un debate que hay que tener en la economía, que muchas veces se elude, se da por cierto y se elude. Bien, ahora vamos al caso europeo. Yo, el caso europeo, yo repito que yo soy europeísta. En el sentido de que me gusta el genio de Europa, y el genio de Europa es no haber estado nunca unida. Nunca, hasta ahora. ¿No? Ese es el genio de Europa, el no haber estado unida nunca. Y después se confunde Europa, el mercado común, con la Unión Europea. El mercado común es una cosa que yo sí que la veo bien, ¿no? Libertad de circulación de personas, libertad de circulación de mercancías, pues que se homologuen los títulos de un sitio a otro, pero no tiene por qué haber una superestructura encima. Eso sí que es totalmente ajeno a Europa, ¿no? Totalmente ajeno. Y no creo que sea una cosa positiva. Además, mira, vamos a ver, llevamos ya unos cuantos años unidos. Logros. Logros. Bueno, dicen que el logro es haber mantenido la paz, que no haya habido guerras.
El logro principal, dicen, no, la Unión Europea es que ha mantenido la paz, no ha habido otra guerra entre Alemania y Francia como había habido en los 100 años precedentes. Ni en Latinoamérica, y desde hace más tiempo. En América estaban a peleas y ahora ya no están. Pero eso, que fue la Unión Europea, fue el mercado común. Correcto. Yo es que también, yo ahí estoy muy de acuerdo. Además, yo soy muy favorable a la Europa de los mercaderes, que a veces se dice, que estamos creando una Europa de los mercaderes y no política. Yo digo, si estuviéramos creando una Europa de los mercaderes, yo sería feliz, pero estamos al contrario, estamos creando una Europa más política muchas veces que comercial, aunque el mercado común es lo mejor. Yo creo que es lo mejor que ha traído la Unión Europea. Ahí hay algunos liberales que dicen, es que el mercado común se ha conseguido porque había una Unión Europea, si no habría sido más complicado conseguirlo. No, la idea de circular mercancías, eso es de los acuerdos del carbón y el acero, etcétera, pero no esa superestructura política, que es muy distinto. Antes, usted puede llegar a una serie de acuerdos, de tratados, que en este espacio, por lo que sea, por homogeneidad cultural o económica, pues que circule la gente, se pueda trabajar sin problemas, que haya unos reconocimientos, pero no tienes por qué montar una superestructura. Pero repito, ¿cuáles son los logros de la Unión Europea? La guerra sí que no la hubo. No la hubo dentro del espacio de la Unión Europea. Pero, repito, hay otras zonas del mundo, tampoco tienen guerras y no están unidas. Y después, yo veo a mis chicos, cuando están en clase aburridos, los veo ahí jugando, ¿no? En sus cosas. Y pregunto qué jugáis y tal. Pues unos me dicen el TikTok, otros me dicen el Instagram, o juegan a tales cosas, y ninguno de esos juegos es inventado en Europa. O sea, de las cosas modernas que usamos a día de hoy, hace tiempo que no inventamos nada a gran escala. Producimos bien productos, pero ¿dónde está el dinamismo que teníamos antes? Eso es así. ¿No? Por ejemplo, y hablan mucho, no sé qué, yo no soy imperialista para nada y no es un loco. Es decir, pero la Europa que dominó el mundo fue una Europa dividida, no una Europa unida. Es decir, ¿dónde está esta unión? Si hasta Putin se ríe de ti casi, es decir, no tanta fuerza que tienes, ¿no? No, digo, recuerdo cuando fue Borrell allí a hablar con Lavrov le echó la bronca a él, no le echó la bronca a Borrell a Lavrov. Un país que el PIB de ese país es como el de Italia, o un poco menos, ¿no? PIB global, no per cápita, ¿no? ¿Dónde está ese supuesto poderío político que tiene la Unión Europea para estas cosas, ¿no? O sea, no veo yo los logros porque las épocas de crecimiento, de bonanza, así fueron las del mercado común, no de las de la Unión Europea. Y interesadamente se confunden ambas cosas, y claro, no es lo mismo. Claro, es que se confunden, por ejemplo, también con el Brexit, claro. Sí, el Brexit, yo lo defendí y lo defiendo. Sí, yo también. Y no veo yo que el Reino Unido se haya hundido en el... Como decían, que iba a acabar así casi como Nigeria, una cosa así, ¿no? Bueno, creo que falta mucha mano de obra, ¿eh? Por ¿Cómo? ejemplo, que sí. Falta mucha mano de obra. Les falta, no les sobra. Nosotros tenemos... O sea, el problema de ellos es que necesitan gente. Eso es, ahora necesitan gente. Ojalá tuviéramos nosotros ese problema. No con nuestra Unión Europea. Ojalá tuviéramos nosotros el problema que necesitamos gente así como los ingleses. Claro, me decían que a raíz del Brexit, por ejemplo, pues el otro día, pues un peluquero inglés me decía que es muy difícil encontrar mano de obra. Pero repito, ojalá tuviéramos nosotros ese problema. Ya. Creo que el que tenemos nosotros es otro. Salía sobre todo los jóvenes, ¿qué? Salía la cuestión geopolítica, porque es evidente que desde un punto de vista económico, Europa lleva medio siglo, si no medio siglo, por lo menos los últimos 30 años, siendo el enfermo del mundo occidental, con una incapacidad para crecer, para inventar cosas, como decía el profesor Bastos. Solo algunos países nórdicos, por cierto, los nórdicos más dinámicos, que también tienen esos estados del bienestar muy grandes, pero son los que menos están integrados en la estructura de la Unión Europea. Es decir, Suecia, sí, Noruega es la más rica. Por eso, Noruega fuera de Europa, Suiza, que decíamos antes, fuera de la Unión Europea, Suecia y Dinamarca, los dos países probablemente más dinámicos dentro de la Unión Europea, fuera del euro, y siempre se han querido mantener fuera del euro. Es decir, cuando nos dicen que la Unión Europea, que es la modernidad, que es lo inevitable, es como, pues los países más ricos de Europa son los que están o fuera de la Unión Europea, como Noruega y Suiza, o más al margen, más fuera de la estructura unificada del euro, y el otro, que es Irlanda, que es el país, al margen, el que es menos parecido a Europa. Gasto público muy bajo, muy por debajo incluso de Suiza y de otros países con estados muy pequeñitos, muy abierto al exterior, es decir, lo menos francés, lo menos europeo en el sentido de organización que hay dentro de la eurozona es Irlanda, y es el país que se ha mantenido siempre de forma más dinámica.
No, es que los países que están fuera de la Unión Europea de promedio son más ricos que los de la Unión Europea, incluye a Islandia si quiere, o incluye también a los microestados, ¿no? Microestados, porque Andorra no está en la Unión Europea. No sé qué nivel de renta tiene, pero creo que es mejor que el nuestro, ¿no? Y se ve ahora, por ejemplo, en esto de la inflación. Es que hay una cosa que me pone de los nervios, ¿eh? Mira que me enfada. Oigo a todos, no solo a Pedro Sánchez, oigo a Stoltenberg o a todos. La guerra de Ucrania sube los precios. ¿Estás de broma o qué? Ya. ¿Cuál es la inflación de Suiza? Claro. 2,4. No está en la eurozona, no tiene cuellos de botella, no tiene el petróleo que comprarlo caro. Sí, ¿por qué no le suben los precios? ¿Qué le pasa allí? Son de una raza distinta. Simplemente al no estar en el euro no siguieron la política económica del euro, tienen la suya. Mire, el mes pasado la inflación creo que llevaba al 2,5%, una cosa así. Horrorizados, los suizos subieron los tipos medio punto, cosa que no hacían en muchos años. Horrorizados por el 2,5%, pero tienen una política súper estricta, normal, claro, no les suben los precios. Aquí estarían infartados. ¿Cómo? Pero que al final, al no estar en esta cosa, llevan una política económica sana, no lo obligan a llevar, como a la pobre Alemania, le obligan a llevar la política que al final acaban mandando por criterios políticos los países del sur, y su moneda hay que prenderla porque no se desata de lo sana que es, y los precios no le suben, porque no es que suban los precios, es que están con estas cosas todas, que me irrita, no, decir, es que el petróleo sube, perdón, el petróleo estaba en 2008 a $140. Ya. Y a día de hoy está a 120 y descontando la inflación de Estados Unidos estaría cerca de 100 y algo. ¿No? O sea, está más barato que antes. ¿Por qué suben los precios? Porque un euro antes, por un euro te daban $1,60 y ahora te dan 1,04. Esa es la diferencia. No es que suban los precios, que se devalúa el euro. Pero claro, por desgracia, pues no somos capaces de comunicar bien o lo que sea, y la gente, no, es la guerra de Ucrania que sube todos los precios, ¿no? Y fíjese que los países que no llevan las políticas económicas como la nuestra, como Japón o Suiza, no tienen inflación. O la tienen muy baja. Pero claro, nosotros nos meten en el mismo saco del euro y todo es así, ¿no? Y no tienes autonomía para hacerlo bien. Un país sensato o así no tiene autonomía para hacer una política económica correcta. Solo Suiza o los que están fuera de la Unión Europea. Y en este esquema de cosas, yo la última vez que discutí con un amigo muy europeísta, al final me vino a decir... Vale, tiene razón en el sentido de que Europa tiene unos problemas de dinamismo económico muy importante y es verdad, llevamos 30 o 40 años con un crecimiento que está muy alejado de los países que mejor lo han hecho en el mundo y salvo algún caso, los que yo decía antes, que encima son los países que tienen estructuras menos europeas o están un poquito más alejados de esa estructura única bruselense, pues son los que mejor lo han hecho dentro de Europa. Pero lo que me vino a decir después de esto, me dijo, tiene razón en lo económico, pero en lo político, si queremos enfrentarnos, y he utilizado esta retórica, a China, a Estados Unidos, a Rusia, si no queremos que nos invadan, casi él lo planteaba en términos de conflicto armado, dice, o estamos todos unidos, o Putin y los chinos harán lo que quieran con nosotros. La única forma que tenemos estos pequeños países, que ya no son nada en el mundo, de defendernos, es ir todos juntos. Y ya no hablaba exactamente de una invasión, sino de presiones políticas, básicamente de que China pueda hacer contigo lo que quiera si vas de uno en uno, mientras que si tú estás unificado, pues tú podrás negociar con China en términos generales, económicos, pero también geopolíticos, en una cierta relación de igualdad. Y eso no le veo yo la lógica tampoco. Primero porque tendría que negociar con muchos y habría muchas estrategias y al chino le es más fácil dominar a una Unión Europea que es uno solo, al final es una cabeza sola que a muchas distintas que le pueden establecer estrategias distintas. Eso del dominio de fuera, repito, Europa nunca fue invadida, pero los mongoles quisieron invadir Europa y frenaron en Europa Occidental. ¿Por qué? Porque había murallas. Cada reino tenía su muralla y el mongol no sabía pelear contra una muralla. Derrotó imperios, los mongoles en general, derrotaron al imperio chino y al imperio persa, que eran imperios enormes. En cambio, con Europa, que estaba dividida en muchos estaditos, no pudieron. Primero que la gente no es estúpida y cuando hace falta se junta. Ya. Y combate de una forma que es muy difícil. Es un viejo debate, a lo mejor tiene razón el amigo europeísta. Repito que para mí el europeísmo es lo contrario. El europeísmo es defender el espíritu de Europa. Y el espíritu de Europa es no haber estado unido. Vamos a escuchar la última canción, profesor Bastos. ¿Y eso de que el pez pequeño se come al grande, cómo se come, profesor? En economía acostumbra ser así. Es imposible. A Richard le ha gustado mucho su comentario, profesor. Yo no se lo había oído, pero que le ha escuchado a usted decir algo así como que
Zara, que no puede durar mucho, que No. ha ido agrandándose demasiado Inditex y que eso tiene que colapsar en algún momento. No digo por por Zara, lo digo por cualquier empresa que supere un umbral, ¿no? Eso es una teoría también que es una deriva del cálculo económico, en el socialismo aplicado a las grandes corporaciones. Es un problema, por ejemplo, en muchas ocasiones, de precios de transferencia internos, ¿no? Las empresas que son muy grandes, que están muy integradas, sobre todo verticalmente, tienen que ponerse precios a sí mismo. Una empresa que produzca, yo que sé, pescado, ¿no? Que tenga sus propios piscifactorías, tenga sus barcos, tenga su producción y tenga sus puestos de venta, ¿no? A lo mejor lo podía vender más caro en otro sitio. Y a su vez la productora puede comprar pescado más barato en otro sitio, ¿no? Pero al final un fallo de cálculo afecta a todo, no afecta a esto. Pero repito que es un problema que dice que esto es un viejo mito marxista, ¿no? Una de sus leyes de movimiento que decía que el capital se iba a concentrar en empresas cada vez más grandes, ¿no? Mega, hiper, giga corporaciones que se iban comprando unas empresas, una empresa grande crecería y compraría todas las empresas, digamos, ¿no? Sería la lógica esta. Eso no puede funcionar, hay un punto que rompe, como el socialismo, porque no puede calcular internamente bien. ¿Cuál es ese límite? No se sabe. Porque es un límite empresarial. Pero yo les digo siempre a los estudiantes que cojan la revista Fortune o el Forbes, que miren las empresas más grandes del mundo cuando ellos nacieron, y a ver cuántas quedan hoy. Ya, sí, es verdad que ¿Quién la sustituyó? Hablaba en alguna ocasión de Kodak, por ejemplo, ¿no? Kodak, sí, por ejemplo, o muchas otras. Claro, como muchas otras. Pero claro, eso digo la Kodak porque me llamó la atención, porque la Kodak cuando yo era pequeño había por todas partes Kodak, y Kodak era todo, y había el teatro Kodak, y había un montón de cosas de la Kodak, o las grandes empresas del automóvil, ¿no? Claro. Correcto. ¿Cuántas quedan? ¿Y quién las sustituyó? Como digo yo, pues empresas nacidas en garajes. Y las empresas más grandes del mundo. Esto de Google debe ser, creo que era un matemático, así que hizo un algoritmo, una cosa así, ¿no? Sí, lo que ocurre es que las empresas grandes, o sea, el miedo respecto de las empresas grandes es que sean capaces de controlar a los estados. El miedo es del campo más liberal, más de liberalismo económico. Decimos, claro, el problema de las empresas grandes, yo estoy de acuerdo en que tienen unos problemas de ineficiencia brutales por dentro, y que eso hace que la competencia de las pequeñas, que son mucho más dinámicas, les vaya erosionando. Pero el problema es la confluencia entre la empresa grande y el Estado. La empresa grande lo que tiene es acceso al regulador, de hecho lo buscan constantemente las empresas grandes, acceso al regulador, y eso sí que les puede hacer generarse unas ventajas que destruyan el dinamismo de la economía de mercado. Yo creo que es uno de los problemas de los últimos 50 años. Antes decíamos que Europa ha crecido poco, en general Occidente, aunque Estados Unidos le ha ido mejor precisamente porque es más dinámico, pero uno de los grandes problemas de la economía occidental en los últimos 50 años es que cada vez más los que tienen posiciones de poder económico y político se retroalimentan entre ellos. Sí, y Kevin Carson, que es un autor que me gusta mucho, en Theory of Organization, que es un libro así bastante austriaco y bastante. Él dice que al revés, que los estados defienden a las empresas grandes y que las empresas solo pueden ser grandes porque los estados las defienden. Si no, la propia dinámica de la competencia haría que no pudieran crecer mucho, que no llegaran a esas escalas. La simbiosis no sé dónde está, quién regula a quién, ¿no? O si los estados también están interesados en tener empresas grandes, es lo que le llaman el campeón nacional y estas cosas así. Seguramente porque también son más fáciles de controlar por ellos. O nacionalizar, estamos viendo con la electricidad y estas cosas así, ¿no? De grandes empresas, campeones de este estilo grandes, pues son fácilmente controlables por los estados. Sí, es cierto que a los dos les interesa. A las empresas grandes les gustan los estados grandes porque es fácil copar a ese regulador y que haga leyes que les favorecen, y a los estados les favorecen las empresas grandes porque los pueden controlar, y efectivamente también incluso desde un punto de vista casi electoral y casi de marketing frente al público, estas ideas de los campeones nacionales, nuestras empresas, como si tú fueras propietario de ella. A mí una de las cosas... No, como si unas empresas fueran como más que las otras. Sí. No, y que nos gusta esta personificación de las organizaciones, de los estados, de las grandes empresas, como es que Iberia es nacional, Iberia tiene que ser una compañía española, como si a mí me beneficiara algo que Iberia fuera española o no. Oiga, yo no soy accionista, a mí, si soy accionista, lo que me va a beneficiar es que la compañía sea lo más eficiente posible, y si no soy accionista, no sé cuánto me beneficia o no que sea española. Pero nos pasa también nos pasa también con los estados. Ahora que hemos visto esta cumbre de la OTAN que acaba de pasar, yo veía en las redes sociales mucho comentario de la cumbre de la OTAN ha sido impecable.
Pedro Sánchez, España ha demostrado que es capaz de organizar este tipo de eventos, y como que se alegraban de la imagen de Pedro Sánchez, del rey, no solo de Pedro Sánchez, de Ayuso, de Almeida, ahí compartiendo con los líderes mundiales. Y yo decía, oiga, a quien han dado de cenar en el Prado y le han cerrado la sala de las Meninas para enseñarle las Meninas, no ha sido a la nación española, ha sido a Boris Johnson, a Macron y a Pedro Sánchez. Los que lo han disfrutado han sido ellos, yo no he disfrutado nada de esa cena. No, y se ve en otros aspectos, se ve sobre todo mucho en el deporte, por ejemplo, así, ¿no? El personalizar los triunfos. Supongo que a una persona que le gusta el deporte, que ve el espectáculo, pues le gustará que gane el mejor, o que juegue mejor, pero aquí normalmente también se nacionaliza. Supongo que es normal, ¿no? Es algo, supongo, instintivo en la especie humana, pero claro, no se nacionaliza, ganamos. Yo no juego al fútbol, entonces, ¿cómo que ganamos? Sí, pero ¿no? Fíjese que en el deporte hay sentirse más o menos cercano de figuras a las que has ido viendo crecer, a las que conoces, es lógico, pues los conoces desde pequeños, desde que empezaron a ser deportistas profesionales con 18, 19 años, y entonces los vas viendo crecer, te identificas y hay una parte de identificación cultural, también comparte códigos contigo. Pero a mí en las cuestiones de estas cumbres, ¿no? O de la representación del poder político, que parece que si a Pedro Sánchez le da una audiencia a Biden, es como que toda España está allí con Biden, o toda España va a ver en este caso el Prado, o cuando vinieron los Clinton hace muchos años que les llevaron a ver la puesta de sol de la Alhambra, y era como, qué bonito España enseñando al mundo lo que tiene. Es como, ni España enseña nada, ni el mundo enseña nada. Es Clinton allí viendo la Alhambra, una taifa, sería igual de bonito. Además, es así de bonito porque tuvo una taifa. Granada, por ejemplo, ¿no? No, pero digo, este tipo de temas se usan mucho, ¿no? Ese debate que escucho muchas veces, que es normal también oírlo, no lo estoy criticando. Es que no pintamos nada en el mundo. Y así en la Europa pintamos en el mundo. ¿Qué es eso de pintar en el mundo? ¿No? Yeah. Es decir, un chino pinta mucho en el mundo, ¿vale? Que lo ponen antes en las colas, le deja la mejor mesa en los restaurantes, yo qué sé, ¿no? Decirle, ¿qué es eso de pintar en el mundo? Por ejemplo, vivir en un país grande, ¿qué ventaja tiene? No para el gobernante, para el gobernante las veo muy claras, ¿no? Un paisano, un ciudadano que está en su taberna tomando una cerveza en Andorra, por ejemplo, ¿no? Y un ciudadano de un país muy grande, China, a ver, ¿qué tiene uno que no tenga el otro? El paisano, no el presidente. ¿Qué ventaja tiene para el chino vivir en un país que pinta mucho? Supuestamente es una potencia muy grande, ¿no? Ya. Tiene mejor cerveza en el bar, el wifi va más rápido, no sé, ¿qué ventaja tiene él? Sí. Que no tenga el de Andorra. El caso suizo es un caso muy claro, país pequeño, muy descentralizado, los más ricos de Europa desde hace 150 años, y ahí sin meterse en líos, y ellos están felices. Es verdad, no pintan nada, nadie sabe quién es su presidente. Están muy preocupados por no pintar nada en el mundo, ¿no? Bueno, en China tienen gulags exclusivos, chinos. Pues no los hay en otros. Que le van al paisano de a pie tener una cosa que pinta mucho en el mundo. Yo fíjese, profesor, lo único que quizá en esto de la escala yo no estoy muy de acuerdo es en esto de los pueblos. Siempre creo que... ¿De los pueblos. Porque esto de la escala pequeña de los pueblos al final es verdad que señala más al diferente, que al final permite cierto clientelismo con el alcalde y su grupito. Ahí yo me siento ciertamente agobiada. Desde un punto tampoco aporta grandes ventajas, ¿eh? Yo leí que a partir de 100 y pico mil habitantes una ciudad no la... De hecho, usted no vive en Madrid. No. Es que vive en Madrid, pero no vive en Madrid. Hay barrios que nunca pisó en su vida de Madrid. Ya tenemos charla para el próximo verano, profesor, porque Richard es muy de ciudad, defiende mucho las grandes ciudades, le encantan las grandes metrópolis, pero ella vive en un pueblo por ahí perdida en la sierra. Y yo, sin embargo, que soy muy de pueblo, a mí cada vez, yo estoy todo el día hablando de mi casa de Asturias y de mis aldeitas pequeñas, que me gustan las mini comunidades, y vivo en mitad de Madrid, no puedo vivir más en el centro de Madrid. Entonces ahí tenemos que hacer una discusión sobre esta disonancia. No es una cuestión de antiurbano. Por ejemplo, en Suiza, o en Alemania, o en otras zonas, no hay grandes metrópolis. Hay ciudades pequeñas, muy bien conectadas, eso sí. Bueno. En red, con ferrocarriles muy rápidos y así, pero son ciudades de 40, 50 mil habitantes, pues una cada 25 o 30 kilómetros, pero no hay una gran megalópolis. Después, eso que vive en una ciudad, repito, me gusta la señora Richards y todo esto, me gustaría ver si pisó todo Madrid. Solo va al centro, a Malasaña, los sitios de Moderno. O está solo en los suyos. Qué ataque tan gratuito. En fin, profesor, nos tiene que invitar a Domingo y a mí a visitar su biblioteca. Mi biblioteca no, es en mi casa. Pues eso, que nos vamos para allá a su casa, que nos invite a su casa. El próximo verano hacemos este programa especial, fin de temporada, en Galicia. En Galicia y luego un recorrido por su biblioteca.
Poco hay que recorrer. Está todo concentrado. Todo concentrado. A una escala. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo, profesor. Como siempre ha sido auténtica, una fiesta intelectual, un reto a muchos de los conceptos de los que muchas veces no les damos vueltas. Se esté o no se esté de acuerdo, yo creo que nuestros oyentes han escuchado argumentos que nunca habían escuchado antes en esta charla y además realmente interesantes, con citas, con recomendaciones de lecturas. Y bueno, vamos a ver el mundo todos, yo creo, de una forma un poco diferente después de esta charla. Así que muchísimas gracias, profesor. Pase un feliz verano y bueno, igualmente pues, pasen ustedes también. Yo ya los escucho siempre el domingo y los escucho a todos. Muchas gracias. Si, nos vemos en Madrid. Tiene que venir usted a Madrid y nosotros ir a Galicia porque hace demasiado tiempo que no nos encontramos. Perfecto, no, pronto nos veremos, no se preocupe. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.